Y ahora es momento de enlazarnos con mi compañero Eric Pinto, quien desde el Salón Tesorería, allá en el Palacio Nacional, nos trae todos los detalles de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante con tu reporte, Eric, muy buenos días. ¿Qué tal, Iván? Muy buenos días. Pues esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de dar a conocer el plan de convocatoria de reclutamiento de jóvenes que quieran formar parte de la Guardia Nacional. En estos momentos se continúa llevando a cabo la rueda de prensa, pero en términos generales, el presidente de México ha comentado que en 3 o 4 años se necesitan reclutar alrededor de 50,000 elementos y que la convocatoria se está haciendo desde Palacio Nacional porque se trata de una convocatoria que pretende construir y combatir la inseguridad en el país. Comentarte también que el presidente ha dado a conocer que la formación de los policías que integren la Guardia Nacional pues tendrá básicamente prioridad el derecho humano, el respeto a los derechos humanos, y que estos elementos no actúen con violencia o con prepotencia hacia las personas que van a cuidar. Por su parte, el general Crescencio Sandoval, pues él dio a conocer acerca de que se requiere hombres y mujeres íntegros para que conformen esta Guardia Nacional, y dijo que será un proceso prioritario que se realizará en 3 etapas. La primera es la integración de la Policía Naval, Militar y Federal, que es una etapa que ya dio inicio, que ya se han desplegado algunos elementos a unas regiones del país, alrededor de 150 regiones, y la segunda etapa es que los militares en activo soliciten su inscripción a esta Guardia Nacional. La tercera, la captación del personal civil, que se realizará en centros militares y navales de todo el país. Dijo que las oportunidades que se brindarán a los jóvenes básicamente son importantes y tendrán atracción para ellos. Por su parte, el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, pues dijo que el Estado mexicano ofrece atractivas prestaciones a quienes vayan a integrar esta Guardia Nacional, y destacó que entre algunas tendrán seguro de vida, servicio médico, estabilidad laboral, sueldo digno, seguro, educación y desarrollo profesional, alojamiento, alimentación, vestuario y equipo de trabajo, así como gastos de transportes. La Guardia Nacional, dijo, es un esfuerzo conjunto del Estado mexicano que servirá para garantizar la seguridad y reducir los altos índices de violencia que hoy vive el país. Muchísimas gracias, Eric Pinto, te agradecemos mucho tu reporte y por supuesto vamos a estar muy pendientes por si surge alguna otra información. Muchísimas gracias.